¿Qué harías si la persona que amas un día señala a un niño desconocido y te dice, se parece a tu hijo fallecido, sin imaginar la verdad que se esconde detrás de esas palabras? ¿Qué harías si la vida te obligara a abrir heridas que creías cerradas y descubrir que nada, ni siquiera tu pasado, es lo que parecía? Prepárate para una historia llena de emociones intensas, engaños ocultos y decisiones que marcarán para siempre el destino de sus protagonistas. Un relato en el que el amor, la traición y la verdad se entrelazan en una batalla silenciosa, y donde cada paso nos acerca a una revelación que lo cambiará todo. El día estaba fresco, con un cielo gris que parecía presagiar algo más que una simple tarde de otoño. Las hojas secas se arremolinaban en la acera de una de las calles más exclusivas de la ciudad. Allí, donde las vitrinas exhibían relojes que valían más que un año entero de trabajo de cualquier ciudadano común, caminaban de la mano Eduardo Montenegro y Valeria Salvatierra. Eduardo, un hombre de cabello plateado perfectamente peinado, lucía un traje azul impecable, hecho a la medida. Su porte erguido y la seguridad en su mirada delataban a un hombre acostumbrado a tener el control y a nunca escuchar un no como respuesta. Él era un millonario forjado en los negocios inmobiliarios, un hombre que en la superficie parecía tenerlo todo, pero que guardaba heridas tan profundas que ni el dinero podía cerrar. A su lado, Valeria, una mujer de belleza impecable, vestido rojo ajustado y tacones de aguja, sostenía su brazo con una mezcla de orgullo y posesión. Desde hacía 2 años eran pareja, aunque más de uno murmuraba que la joven estaba más enamorada del estilo de vida que de él. Mientras avanzaban, la conversación giraba en torno a una cena de gala para la que estaban invitados. Valeria reía, coqueta, hasta que algo en la acera llamó su atención. Allí, acurrucado junto a la pared de un edificio, estaba un niño de no más de 12 años. Su ropa era vieja, llena de parches, y sus zapatillas estaban tan gastadas que apenas tenían suela. El cabello castaño le caía sobre los ojos, y sus manos, cubiertas de mugre, abrazaban sus rodillas. Miraba el suelo con una tristeza que no pertenecía a alguien tan joven. Valeria se detuvo en seco. Eduardo, susurró, apretando su brazo. Míralo, se parece a tu hijo fallecido. El corazón de Eduardo dio un vuelco. Sintió un frío recorrerle la espalda. El niño levantó la cabeza, y sus ojos, del mismo tono que los de su hijo Nicolás, muerto hacía 5 años en un accidente, lo miraron sin reconocerlo. Eduardo sintió que las piernas le pesaban. Quiso apartar la vista, pero algo lo mantenía fijo en ese rostro. El mismo gesto serio, la misma forma de fruncir el ceño, una copia dolorosa de lo que había perdido. Valeria, murmuró, con voz tensa, vámonos. Pero ella, lejos de obedecer, dio un paso hacia el niño. Hola, ¿cómo te llamas?, preguntó, con un tono dulce pero cargado de curiosidad morbosa. El niño dudó. Miró a Eduardo, luego a Valeria, y respondió apenas audible, me llamo Matías. Eduardo tragó saliva. Un nombre distinto, pero una presencia que removía cada herida de su alma. ¿Dónde están tus padres?, insistió Valeria. No tengo. Su voz se quebró, y sus ojos bajaron de nuevo al suelo. Un silencio pesado se apoderó del aire. Eduardo sintió un impulso extraño, mezcla de compasión y rechazo. La lógica le decía que aquello no tenía nada que ver con él, pero su corazón gritaba lo contrario. Valeria, sin apartar la vista del niño, soltó una frase que Eduardo no olvidaría jamás. Tienes que ayudarlo, aunque sea por lo que te recuerda. Eduardo giró la cabeza hacia ella con un gesto de advertencia. Ayudar a un desconocido que removía fantasmas del pasado no era tan simple. Él había enterrado a Nicolás en el cementerio, pero también en lo más profundo de su memoria. Abrir esa puerta podía destruirlo. Aún así, no pudo evitar agacharse frente al niño. Matías, ¿cómo llegaste aquí? El niño alzó la vista y sus ojos, llenos de una mezcla de miedo y esperanza, fueron un golpe directo a su corazón. Me dejaron.
Sus labios temblaron. Me dijeron que buscara comida como pudiera y que no volviera. Eduardo sintió un nudo en la garganta. Valeria lo miraba con una sonrisa casi intrigada, como si disfrutara ver cómo aquel pequeño desconocido quebraba la frialdad del hombre millonario. En ese instante, algo cambió en Eduardo. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez su dinero podría servir para algo más que negocios y lujos. Pero también entendió que aquello podría convertirse en una historia peligrosa, porque un niño sin pasado siempre guarda secretos. Eduardo no podía apartar la mirada de aquel niño. Matías, sentado en el suelo, encogido sobre sí mismo, tenía la misma postura que Nicolás solía adoptar cuando estaba enojado o triste. Era como si el pasado hubiera regresado en carne y hueso para atormentarlo. La calle estaba llena de transeúntes bien vestidos que pasaban sin detenerse. Algunos miraban de reojo al niño, otros ni siquiera se dignaban a voltear. Eduardo sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de rabia e impotencia. Se preguntó cuántos ojos habrían ignorado a ese pequeño antes que él. Valeria rompió el silencio. Eduardo, no lo puedes dejar aquí, al menos llévalo a algún lugar. Pero él no respondió de inmediato. Sabía que cualquier gesto que hiciera, por más pequeño que fuera, significaría abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años, y abrirla significaba enfrentar los recuerdos de Nicolás, de aquel accidente, de la llamada a medianoche que destruyó su mundo. Matías, dijo con voz grave, ¿dónde duermes? En cualquier lado, susurró el niño. A veces en una estación vieja, a veces en la calle. La imagen golpeó con fuerza la mente de Eduardo. No podía entender cómo un niño podía vivir así, no después de haber visto a su propio hijo crecer entre comodidades y cuidados, hasta que el destino lo arrancó de sus brazos. Valeria se inclinó y acarició el cabello sucio del niño, en un gesto que parecía más una muestra, para Eduardo, que verdadera ternura. «Podríamos llevarlo a casa», dijo, con una sonrisa ladeada, «solo por esta noche». Eduardo la miró fijamente. Sabía que ella no decía eso por compasión, sino porque algo en esa situación le resultaba fascinante, casi morboso, como si fuera una historia que quisiera vivir para ver hasta dónde llegaba. Sin embargo, contra todo lo que le gritaba la razón, Eduardo asintió. «Está bien, pero solo hasta mañana». Matías los miró con incredulidad. Sus ojos se llenaron de una luz tenue, como quien ve una ventana abrirse en una habitación oscura. Se levantó lentamente, con movimientos inseguros, como si no creyera que realmente lo estaban invitando a irse con ellos. Caminaron en silencio hacia el auto de Eduardo, un sedán negro de lujo que contrastaba dolorosamente con la figura del niño. El chófer, sorprendido, abrió la puerta sin decir palabra, aunque su ceja arqueada lo decía todo. Durante el trayecto, Eduardo no dejaba de mirarlo de reojo. El niño observaba los asientos de cuero como si fueran un tesoro. Tocaba el panel de la puerta con los dedos, como asegurándose de que no estaba soñando. «¿Hace cuánto que estás solo?», preguntó Eduardo, intentando sonar casual. Matías dudó. «Desde que me acuerdo». La respuesta lo golpeó como un martillazo. Aquello no era solo abandono, era una vida entera sin pertenecerle a nadie. Al llegar a la mansión Montenegro, Valeria parecía disfrutar de la escena. El mayordomo, un hombre de edad avanzada llamado Ramiro, los recibió con una mezcla de sorpresa y desaprobación. «Señor», empezó a decir, «¿puedo preguntar quién es el niño? Es un invitado. Prepara una habitación», interrumpió Eduardo con voz firme. Ramiro asintió, aunque su mirada hacia el niño decía claramente que aquello no le parecía una buena idea. Esa noche, Matías fue llevado a una habitación de huéspedes más grande y cómoda que cualquier lugar en el que hubiera dormido. Eduardo, en cambio, se quedó en su estudio, con un vaso de whisky en la mano y la mirada fija en la ventana. No podía entender por qué había hecho esto. No podía dejar de pensar en cómo esa cara, esa forma de mirar, le devolvía imágenes de Nicolás corriendo por el jardín, riendo, llamándolo papá.
y en cómo, después del accidente, todo quedó en silencio. Lo que Eduardo no sabía era que esa decisión marcaría el principio de un camino que lo obligaría a enfrentarse no solo a su pasado, sino a una verdad que no estaba preparado para escuchar. La mañana siguiente comenzó con un silencio extraño. El canto de los pájaros se filtraba a través de las ventanas de la mansión, pero dentro todo parecía suspendido. Eduardo, vestido ya con su traje habitual, bajó las escaleras y vio a Matías sentado a la mesa del comedor, observando con asombro el desayuno que el mayordomo había dispuesto: frutas frescas, pan recién horneado, huevos revueltos y jugo natural. El niño no tocaba nada, solo miraba como si temiera que, si comía, todo desaparecería. «Puedes comer», dijo Eduardo, con un tono más suave del que solía usar. Matías levantó la vista, asintió tímidamente y comenzó a comer despacio, como alguien que no está acostumbrado a que la comida sobre. Eduardo lo observaba en silencio, recordando cómo Nicolás solía devorar el desayuno entre risas y migas por todas partes. Esa comparación le dolía más de lo que quería admitir. Valeria apareció con un vestido ligero y el cabello suelto, impecable como siempre. Saludó a Eduardo con un beso en la mejilla, pero su mirada fue directamente al niño. «Espero que hayas dormido bien, Matías», dijo con un tono dulce que ocultaba algo de curiosidad. «Sí, gracias», respondió él, con la boca apenas abierta. Después del desayuno, Eduardo tenía una reunión importante y se marchó, dejando a Matías en la mansión. Valeria, intrigada por el niño, decidió acompañarlo por la mañana. Lo llevó al jardín, le hizo preguntas sobre su vida, sobre dónde había estado y con quién, pero sus respuestas eran siempre cortas y evasivas. A media tarde, Eduardo regresó. Encontró a Matías sentado en el borde de la fuente, mirando el agua como si intentara descifrar algo. Eduardo se acercó y se sentó junto a él. «¿Qué piensas?», preguntó. Matías encogió los hombros. «Es raro estar aquí. Es como si lo hubiera soñado antes». La frase encendió una alarma en la mente de Eduardo. ¿Cómo podía un niño callejero haber soñado con una mansión que jamás había visto? Intentó no darle importancia, pero la inquietud se le quedó pegada. Esa noche, cuando se retiraba a dormir, Eduardo pasó frente a la habitación de Matías. La puerta estaba entreabierta. El niño dormía profundamente, pero entre sus manos sujetaba una pequeña medalla de plata, gastada por el tiempo. Eduardo sintió un impulso y se acercó para verla mejor. Era imposible. El grabado en la parte trasera decía: «Para mi hijo Nicolás, con amor, papá». Eduardo retrocedió, con el corazón golpeando su pecho. Aquella medalla, él mismo la había mandado a hacer para su hijo, y desapareció el día del accidente. ¿Cómo había llegado hasta las manos de Matías? El millonario volvió a su habitación con la mente revuelta. La lógica le decía que aquello podía ser una coincidencia, pero algo más profundo le gritaba que no. Lo que Eduardo no sabía era que la historia de Matías estaba entrelazada con la suya de una forma que rompería cualquier noción que tenía de la verdad. ¿Qué significa que Matías tenga la medalla que perteneció al hijo fallecido de Eduardo? ¿Será posible que este niño sepa más de lo que aparenta sobre la tragedia de Nicolás? Eduardo amaneció con la cabeza pesada, no había dormido bien. La imagen de la medalla en manos de Matías lo perseguía como un fantasma. No era cualquier objeto, era esa medalla, la que él mismo había mandado a grabar, la que Nicolás llevaba colgada del cuello el día del accidente. En la mesa del desayuno, el ambiente estaba cargado. Valeria hablaba de un evento social al que debían asistir, pero Eduardo apenas respondía. Sus pensamientos estaban en otra parte. Matías comía en silencio, con la mirada fija en el plato. A ratos levantaba los ojos para observar a Eduardo, pero cuando éste lo sorprendía mirándolo, rápidamente bajaba la vista. «Matías», dijo Eduardo, con voz firme pero sin brusquedad, «esa medalla que tienes, ¿de dónde la sacaste?». El niño se tensó. Su mano, casi de manera instintiva, fue hacia el bolsillo de su sudadera, donde la guardaba.
La encontré. En la calle, respondió, sin mirarlo a los ojos. Eduardo sintió que la respuesta era un muro, y él odiaba los muros. ¿Cuándo? Insistió. Hace mucho, ni me acuerdo. El tono del niño era evasivo, y Eduardo lo notó. Valeria, mientras untaba mantequilla en su pan, miró de reojo la escena con un interés que trataba de disimular. No era difícil notar que le intrigaba la conexión extraña que Eduardo estaba empezando a tener con ese niño. Al mediodía, Eduardo decidió llevar a Matías a dar un paseo por la ciudad. No dijo por qué, pero en realidad buscaba observarlo, ver si algún lugar despertaba en él algún recuerdo involuntario. Pasaron por parques, calles antiguas, incluso cerca del colegio donde Nicolás había estudiado. Fue allí, frente a la verja del colegio, cuando Matías se detuvo sin razón aparente. Sus ojos se quedaron clavados en el edificio, y sus labios se movieron apenas, como murmurando algo que Eduardo no alcanzó a escuchar. ¿Qué dijiste?, preguntó él, acercándose. Matías parpadeó, como si saliera de un trance. Nada, solo me pareció que ya había visto este lugar. Esa frase lo atravesó como una aguja helada. No era posible. Matías no podía haber visto ese colegio antes, a menos que su historia no fuera la que él decía. De regreso a la mansión, Eduardo encontró a Ramiro, el mayordomo, esperándolo con un gesto serio. «Señor, hay algo que debería saber», dijo en voz baja, mirando de reojo para asegurarse de que Matías no escuchara. «Ese niño, lo vi rondando esta calle hace unas semanas, antes de que usted lo encontrara». Eduardo sintió un escalofrío. «¿Y por qué no me lo dijiste antes?». «Porque pensé que no tenía importancia. Hasta hoy». Esa noche, Eduardo se encerró en su estudio y sacó una caja de madera donde guardaba los pocos recuerdos de Nicolás que aún no había podido desechar. Entre ellos, una foto en la que su hijo sonreía, sosteniendo la medalla. La comparó mentalmente con el rostro de Matías, y la similitud era perturbadora. Pero había algo más, un pensamiento que intentaba apartar. ¿Y si todo lo que había creído sobre la muerte de su hijo no era del todo cierto? Esa mañana, Eduardo decidió observar a Matías más de cerca. No de manera obvia, sino como un investigador que no quiere delatar que está investigando. Desde que había visto la medalla en sus manos, algo en su interior se había encendido, una mezcla de sospecha y esperanza, aunque temía que ambas emociones pudieran destruirlo. Matías parecía comportarse como cualquier niño. Se levantaba tarde, comía con voracidad y se quedaba fascinado con cualquier rincón de la mansión. Pero había momentos, apenas unos segundos, en los que Eduardo lo sorprendía mirando fijamente alguna parte de la casa, como si recordara algo. Uno de esos momentos ocurrió en la biblioteca. Eduardo había entrado para buscar unos documentos y encontró a Matías de pie frente a una estantería, tocando el lomo de un libro rojo con una delicadeza extraña. «¿Te gusta leer?», preguntó Eduardo, intentando sonar casual. «No mucho», respondió el niño, sin apartar la mano del libro. «Pero creo que lo he visto antes». El corazón de Eduardo dio un salto. Ese libro había sido uno de los favoritos de Nicolás. «¿Dónde lo viste?», preguntó, acercándose un paso. Matías se encogió de hombros. «No sé, creo que lo soñé». Antes de que Eduardo pudiera responder, Valeria entró con una sonrisa forzada. «Eduardo, ¿puedo hablar contigo un momento?», dijo, ignorando por completo la presencia de Matías. En el pasillo, su tono cambió. «Entiendo por qué sigues dejando que ese niño se quede aquí, pero no sabes quién es, ni qué quiere. Podría estar mintiendo». Eduardo la miró con frialdad. «No tengo por qué explicarte mis decisiones». Valeria apretó los labios, pero no insistió. Lo que Eduardo no vio fue cómo, esa misma tarde, Valeria empezó a hacer sus propias preguntas al personal de la casa, buscando cualquier dato que pudiera usar, aunque sus motivos no eran precisamente altruistas. Esa noche, Matías cenó poco. Eduardo lo notó y decidió ir a su habitación antes de dormir. Lo encontró sentado en la cama,
con la medalla colgando de sus dedos, girándola como si tratara de descifrar algo. Matías, dijo Eduardo entrando, ¿por qué esa medalla es tan importante para ti? El niño lo miró, y por primera vez su voz tuvo un matiz diferente, más grave, más cargado. Porque siento que es mía. El silencio se volvió espeso. Eduardo tragó saliva, incapaz de apartar los ojos de él. Matías no dijo más. Se acostó y cerró los ojos, dejando a Eduardo con una sola pregunta martillándole la mente. ¿Quién eres en realidad, Matías? Lo que ninguno de los dos sabía era que muy pronto la verdad empezaría a salir a la superficie y no habría forma de detenerla. El día comenzó con una extraña energía. Eduardo había cancelado todas sus reuniones. Algo dentro de él necesitaba observar, confirmar o quizás negar lo que empezaba a sospechar. Matías estaba en el jardín, intentando atrapar mariposas con las manos. Eduardo lo miraba desde la terraza y una imagen se superpuso en su mente. Nicolás, a la misma edad, corriendo por ese mismo césped, con las mismas manos extendidas hacia el aire. El movimiento era idéntico, demasiado idéntico. En un impulso, Eduardo bajó y se acercó. Matías, ven, dijo, señalando hacia un cobertizo que rara vez se usaba. Dentro había un viejo triciclo rojo, oxidado por el tiempo. Nicolás lo había usado hasta desgastarlo. Eduardo lo empujó un poco hacia él. ¿Quieres probarlo? Matías sonrió como si lo reconociera. Este era mío, ¿no? Preguntó sin pensarlo, antes de encogerse. Digo, podría ser mío. Eduardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había forma de que él supiera eso. A media tarde, Ramiro, el mayordomo, se acercó con una advertencia. Señor, no sé si es buena idea seguir acercándose tanto a este niño. Hay cosas que no cuadran. ¿Qué cosas? Preguntó Eduardo tenso. Anoche lo escuché hablar mientras dormía. Murmuraba un nombre, el nombre de su hijo. Papá, Nicolás. Papá. El mayordomo bajó la voz. ¿Cómo lo explica? Eduardo no respondió. No podía. Las piezas empezaban a encajar de una forma que desafiaba la lógica. Esa noche, durante la cena, Valeria hizo un comentario en tono ligero, pero con un filo oculto. Matías, ¿por qué no nos cuentas de dónde vienes realmente? Seguro que no apareciste así de la nada. El niño la miró fijamente, y con una calma extraña respondió, vengo de un lugar donde me dejaron solo, pero antes de eso tenía un hogar. El silencio cayó sobre la mesa. Eduardo sintió cómo su respiración se aceleraba. Más tarde, incapaz de dormir, bajó a la cocina por un vaso de agua. Allí encontró a Matías, sentado en la penumbra, con la medalla en la mano. El niño lo miró y dijo algo que lo dejó helado. A veces siento que ya viví aquí, como si hubiera vuelto después de mucho tiempo. Eduardo no supo qué decir, solo lo observó, con el corazón latiendo como si fuera a romperse. Porque si lo que Matías decía era cierto, entonces la vida que él creía perdida podría estar frente a sus ojos, de una forma que nunca imaginó. La tormenta llegó sin aviso. El cielo se oscureció de golpe, y la lluvia empezó a golpear los ventanales de la mansión como si quisiera entrar a la fuerza. Eduardo estaba en su estudio, revisando viejas carpetas, cuando escuchó pasos en el pasillo. Matías apareció en la puerta, con la medalla en la mano. No puedo dormir, murmuró. Eduardo dejó los papeles a un lado y lo invitó a sentarse. El niño se acomodó frente a él, observando cada rincón del estudio como si estuviera recuperando recuerdos perdidos. Sus dedos se detuvieron en el borde del escritorio. Este es tu lugar favorito, ¿verdad? Preguntó. Eduardo se tensó. Nicolás solía decir lo mismo. ¿Por qué lo dices? Inquirió, conteniendo la respiración. Matías bajó la mirada. No sé, solo lo siento. Eduardo no supo si eso lo tranquilizaba o lo perturbaba más. Decidió cambiar de tema, pero no pudo evitar ir directo a la pregunta que lo estaba consumiendo. Matías, ¿alguna vez conociste a un niño llamado Nicolás? El pequeño levantó la vista. Sus labios temblaron antes de responder. Sí, creo que sí, pero no me acuerdo bien.
El rayo que iluminó la habitación en ese instante hizo que Eduardo sintiera que no estaba solo con él, sino con un eco del pasado que se negaba a morir. En la cena de esa noche, Valeria intentó romper el silencio con una pregunta cargada de veneno. Eduardo, ¿no te preocupa que este niño esté jugando con tu mente? Tal vez sabe más de ti de lo que imaginas, y lo está usando. Matías dejó caer el tenedor. No estoy jugando, dijo, con una seriedad que heló la sangre. Solo quiero volver a casa. Eduardo lo miró, incapaz de decir nada. ¿Qué significaba volver a casa? Más tarde, cuando ya todos se habían retirado, Eduardo entró en la habitación del niño. Sobre la mesita había un dibujo hecho con lápices de colores. Representaba la mansión, y en una esquina, una figura infantil corriendo hacia un hombre alto. Al pie del dibujo, escrito con una caligrafía temblorosa, había una palabra papá. Eduardo se quedó de pie, con el dibujo en las manos y un nudo en la garganta. Algo dentro de él le decía que estaba más cerca de la verdad de lo que había estado en años, pero también que cuando la descubriera, nada volvería a ser igual. ¿Por qué Matías dibujó la mansión y escribió papá, sin que nadie le hablara de Nicolás? ¿Está Eduardo a punto de descubrir que su hijo nunca murió? ¿O hay algo más oscuro detrás? La lluvia había cesado, pero en el aire quedaba esa humedad fría que parece presagio de algo inevitable. Eduardo no había dormido. Pasó la noche sentado en el estudio, con el dibujo de Matías sobre el escritorio y la medalla en la mano. Al amanecer, tomó una decisión. Matías, vamos a dar un paseo, dijo al encontrarlo en la cocina. No le dijo a dónde iban. El chofer condujo durante casi una hora, hasta un pequeño pueblo en las afueras. Allí, Eduardo lo llevó frente a una casa abandonada, de paredes desconchadas y un jardín devorado por la maleza. ¿Has estado aquí antes?, preguntó, observando cada gesto del niño. Matías frunció el ceño. No, creo que no, pero mientras hablaba, sus pasos lo guiaron hasta el portón. Sus dedos tocaron la madera como si buscaran algo. Eduardo sintió un escalofrío cuando el niño señaló un rincón bajo el alero y dijo, «Aquí escondí algo». El millonario se agachó y, apartando hojas y polvo, encontró una pequeña caja metálica. Dentro había una foto antigua, arrugada, de Nicolás sonriendo junto a un perro. Eduardo sintió que el suelo se le iba. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó, su voz quebrada. Matías se quedó callado, con los ojos llenos de confusión y miedo. «No lo sé, pero sé que es mía». De regreso a la mansión, Eduardo comenzó a buscar entre sus propios recuerdos. Llamó a un viejo amigo de confianza, Héctor, que había trabajado como investigador privado años atrás. Le mostró la foto, la medalla, y le habló de las extrañas coincidencias. Héctor escuchó en silencio, y luego dijo, «Eduardo, lo que estás describiendo no es casualidad. Puedo indagar, pero debes prepararte para lo que pueda salir a la luz». Esa noche, Valeria notó la tensión en Eduardo. «¿Qué planeas hacer?», preguntó con un interés demasiado evidente. «Llegar al fondo de esto», respondió él, sin apartar la mirada del niño, que desde el otro extremo del comedor lo observaba en silencio, como si supiera que algo estaba a punto de cambiar para siempre. Matías parecía inquieto. Cuando Eduardo se acercó para despedirse antes de dormir, el niño susurró algo apenas audible. «Si supieras todo lo que me ocultaron». Esa frase quedó flotando en el aire, como una llave que estaba a punto de abrir la puerta a la verdad. El amanecer llegó gris, con un viento frío que hacía crujir las ventanas de la mansión. Eduardo había pasado gran parte de la madrugada revisando viejas cajas de recuerdos, papeles amarillentos y fotografías que creía olvidadas. Cada objeto era una punzada directa al pecho. Héctor cumplió su palabra. A media mañana llegó con un sobre grueso y una mirada que no dejaba dudas. Lo que estaba por decirlo cambiaría todo. Eduardo comenzó, dejando el sobre la mesa. «No hay forma de suavizarlo. Este niño no es un desconocido». El millonario lo abrió con manos temblorosas. Dentro
Había copias de documentos oficiales, actas y sobre todo un informe genético. La hoja final tenía una frase que hizo que Eduardo perdiera el aliento. Coincidencia genética del 99,98%, posible filiación directa. Él susurró, con los labios secos. «Es mi hijo». Héctor asintió lentamente. «Sí, Matías es tu hijo biológico, y Valeria lo sabía». La sangre le hirvió. De pronto los gestos esquivos de ella, sus silencios, su repentina cercanía al niño, todo cobró sentido. «¿Desde cuándo?», preguntó, aunque temía la respuesta. «Desde antes de que tú y ella se conocieran», dijo Héctor. «Valeria tuvo contacto con la madre de Matías, la ayudó, y luego desapareció con el niño, cuando la mujer murió». Cuando Héctor terminó de hablar, Eduardo aún no entendía cómo algo así era posible. «Explícate», dijo, con la voz cargada de rabia contenida. Héctor tomó aire. El día del accidente, el coche en el que viajaba Nicolás volcó. Hubo un incendio, y el cuerpo que identificaste no era el de tu hijo. La confusión vino porque la ropa y la medalla eran similares, y al estar quemadas no se apreciaban bien. La otra víctima era un niño de edad similar, hijo de una amiga de Valeria. Fue ella quien, por razones que ahora entenderás, se llevó a Nicolás antes de que la policía llegara. Eduardo sintió un vacío en el estómago. ¿Por qué haría algo así? Porque Valeria estaba involucrada en un asunto muy peligroso, continuó Héctor. Valeria temía que si se quedaba contigo, Nicolás correría riesgo, así que aprovechó que el golpe en la cabeza durante el accidente le provocó amnesia, para así alejarlo de ti. No recordaba quién era y confundía recuerdos. En ese momento, una pieza clave encajó en la mente de Eduardo: los gestos de Matías al reconocer objetos, la confusión en sus respuestas. Él creo que lo soñé repetido tantas veces. ¿Y por qué ahora?, preguntó, con la voz rota. Héctor bajó la mirada. Porque el hombre que amenazaba la vida del niño y Valeria fue arrestado hace unos meses, y la supuesta madre también falleció hace poco. Valeria sabía que la amenaza había pasado, pero también sabía que tú no le perdonarías haberlo ocultado. Por eso lo dejó en la calle casualmente, para que lo encontraras tú. Fue su forma de devolvértelo, sin admitir que te lo había robado durante 5 años. Eduardo apretó los puños. 5 años. Recordó el funeral, el ataúd cerrado que nunca abrió porque la policía y el médico le dijeron que las quemaduras eran irreconocibles. Recordó la lluvia cayendo sobre la tierra y cómo ese momento lo destrozó. Ahora entendía que había llorado sobre una tumba equivocada. El mundo de Eduardo se tambaleaba. Se imaginó a su pequeño Nicolás, y ahora entendía por qué sintió esa conexión inmediata. Era la misma sangre, la misma mirada, la misma energía que creía perdida para siempre. Cuando confrontó a Valeria esa noche, la encontró en el salón, con una copa de vino y una serenidad irritante. ¿Por qué?, fue lo único que dijo. Ella dejó la copa en la mesa y lo miró con una mezcla de desafío y compasión. Porque tú no estabas listo para la verdad, y porque yo no estaba lista para perderlo. Era mi hijo, rugió Eduardo, sintiendo que la rabia le quemaba la garganta. Valeria se acercó lentamente. Y ahora lo tienes, pero lo tendrás a mi manera. La frase quedó suspendida como una amenaza invisible. Eduardo supo, en ese instante, que aunque había encontrado a su hijo, la batalla por protegerlo apenas comenzaba. La noche cayó sobre la ciudad como una sábana espesa. En la mansión, el ambiente estaba cargado, como si las paredes mismas esperaran un desenlace. Eduardo no había dormido en 2 días. El sobre con las pruebas genéticas estaba sobre su escritorio abierto, como una herida que no dejaba de sangrar. Matías dormía en la habitación contigua, ajeno a la tormenta que giraba a su alrededor. Sus respiraciones tranquilas atravesaban la pared, recordándole a Eduardo lo que estaba en juego. No era un niño cualquiera, era su hijo, su sangre, su legado,
lo único que realmente importaba. Valeria entró sin llamar, como siempre. «Tenemos que hablar», dijo, cerrando la puerta. Eduardo la observó, estudiando cada gesto. Ya no veía solo a la mujer que lo había cautivado, sino a alguien que había jugado con su dolor, que había decidido por él sin su consentimiento. «No hay nada más que hablar», respondió con voz baja pero firme. «Matías se quedará conmigo». Ella sonrió con esa mezcla de ternura y peligro que la caracterizaba. «¿Y crees que será feliz aquí, contigo, lejos de mí?» «Creo que será feliz, lejos de las mentiras», replicó él. «Y si eso significa que me odies por el resto de tu vida, lo acepto». Valeria dio un paso hacia él, como si quisiera medir su determinación. «Tú no entiendes. Yo lo cuidé cuando nadie más lo haría, y te lo agradezco», dijo Eduardo con los ojos vidriosos. «Pero ahora es mi turno, y no pienso fallar». Hubo un silencio largo pesado. Valeria, por primera vez, bajó la mirada. Sabía que había perdido. «Te lo llevas, pero no olvides que él me quiere». «Nunca le voy a prohibir quererte», dijo Eduardo. «Lo único que voy a prohibirle es vivir en la mentira». Al amanecer, Valeria se fue. No hubo escenas dramáticas, ni gritos, solo el sonido de una puerta cerrándose y el aire helado entrando por un instante. Matías despertó poco después. Eduardo lo esperaba en la cocina, con un desayuno improvisado. «¿Y Valeria?», preguntó el niño, rascándose los ojos. Eduardo se agachó para quedar a su altura. «Valeria se fue, pero siempre estará en tu vida si tú quieres. Lo importante es que...» tragó saliva. «Eres mi hijo, Matías, mi hijo de verdad». El niño lo miró, confundido, pero luego sonrió. «Sabía que me cuidabas como un papá». Eduardo lo abrazó con fuerza, sintiendo como cada pedazo roto de su vida empezaba a encajar. La herida por la pérdida de Nicolás seguía allí, pero ahora tenía una nueva razón para luchar, para vivir, para amar. Mientras el sol se alzaba en el horizonte, supo que, a pesar de todo, había ganado lo más importante, no solo a su hijo, sino también la oportunidad de reconstruir su historia desde cero. Esta historia nos recuerda que la vida está llena de giros inesperados, que la verdad, aunque duela, siempre es el camino hacia la libertad, y que el amor verdadero no se demuestra con promesas, sino con acciones. A veces, las personas que más nos lastiman son las que un día juraron protegernos, y las que menos esperamos son quienes nos tienden la mano para levantarnos. Eduardo descubrió que el dolor no desaparece, pero sí puede transformarse en fuerza cuando se elige proteger lo que realmente importa. Si esta historia te hizo sentir, reflexionar o vivir cada momento junto a los personajes, dale like, comenta tu opinión y suscríbete para que no te pierdas las próximas historias llenas de drama, intriga y emoción. Tu apoyo hace posible que sigamos compartiendo relatos que llegan al corazón.